En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta de San Matías, que fue nombrado apóstol tras la resurrección de Cristo. Como eran 12, de igual manera que 12 eran las columnas del pueblo de Israel, 12 tenían que ser las columnas del nuevo pueblo, que es la Iglesia. Pero faltaba uno, Judas el traidor, que llevado por la desesperación se había quitado la vida. Los apóstoles, reunidos, inspirados por el Espíritu Santo, deciden elegir a Matías como aquel que completara el número 12. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía dando gracias al Señor por la Iglesia, por la asistencia del Espíritu Santo, que es el que la guía, y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que agregaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concede por su ayuda a quienes nos alegramos en la suerte de tu predilección, ser contados entre tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habita en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres, José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo dentro de la Iglesia multitud de cambios. Siempre han existido en la Iglesia. La Iglesia no es un bloque uniforme, una mole que no evoluciona y cambia. A lo largo de los siglos ha ido transformándose en aquello que tenía que transformarse, porque hay algo en lo que no puede cambiar. ¿Y qué o en qué no puede cambiar la Iglesia? La Iglesia tiene que ser fiel, en primer lugar, al mandato que Cristo les dio a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No puede cambiar la predicación del Evangelio, puesto que si cambiara, sería la Iglesia infiel a la misión que el Señor le encomendó. Tampoco puede cambiar la moral que se desprende de las normas, bien de derecho natural, que todos tenemos impresas en el corazón, hayas nacido donde hayas nacido, no depende ni de la situación geográfica de tu nacimiento, ni tampoco de la visión política del lugar donde tú te encuentres. Hay normas que todos tenemos que cumplir. El respeto, por ejemplo, a la naturaleza como obra de Dios. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Sé que la obra de Dios tengo que respetarla. Como he de respetar la opinión de mis padres, que son los que son instrumento de Dios para educarme, como he de respetar lo que no es mío. Si no es mío y es de otro, pues no tengo que cogerlo. Normas generales que se desprenden de la ley moral natural. Y luego está la ley moral revelada, aquella que se desprende de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Esas enseñanzas, esas normas morales, no pueden cambiar tampoco, independientemente de que el mundo cambie, que cambia. La Iglesia apostólica se enfrenta, por ejemplo, contra el divorcio, que ya existía en el pueblo judío y en el mundo romano.
Se enfrenta, por ejemplo, contra el aborto, que ya existía en el mundo romano, no así en el pueblo judío, pero sí en el mundo romano. ¿Por qué? Porque tiene que ser fiel a Cristo. Pero cambia en otras muchas cosas. La Iglesia va adoptando una estructura que es la estructura que le viene dada por el Imperio Romano, dividiendo la Iglesia en diócesis. ¿Había dicho Cristo algo de dividir a la Iglesia en diócesis? No, porque no le tocaba en ese momento decirlo al Señor, pero la jerarquía iluminada por el Espíritu Santo se da cuenta de que tiene que dividir esa grey para poder ser gobernada mejor. Fundan diócesis que les sirven para poner un obispo a la cabeza de la misma que sirva para gobernar al pueblo de Dios. Hay cosas que pueden cambiar, pero muchas cosas no pueden cambiar. Y no podemos pedir que la Iglesia se convierta en una democracia, porque el Señor no lo quiso así. Entre las 4 notas esenciales que rezamos en el credo decimos que la Iglesia es una, es única, que es católica, que es universal, que es apostólica, es decir, que está basada en la roca de los apóstoles, puesto que el Señor les dijo a Pedro y a sus compañeros: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esa Iglesia, que es apostólica, sabe que el Papa y los obispos no son los dueños, son los custodios. Y por lo tanto, tienen que custodiar ese mensaje que ellos han recibido, que llamamos depósito de la fe. Se podrá cambiar en cosas que son accesorias y necesarias, como por ejemplo el que el laicado asuma un protagonismo mayor dentro de la Iglesia en aquellas cuestiones que el Señor desea, lógicamente. Pero no puede ser que haya una colisión entre, por ejemplo, lo que es el ministerio ordenado, los sacerdotes, y la función del laicado. Ambos son miembros del cuerpo místico de Cristo y tienen funciones distintas. Todas tienen que cumplirse porque son necesarias para el buen funcionamiento de la Iglesia, pero no puede ser que los pies quieran ser ojos y que las manos quieran ser corazón. Cada miembro tiene su lugar, su importancia. Por lo tanto, pidamos en esta época en la que estamos viviendo, donde hay a veces tanta confusión, por ejemplo, cuando uno escucha noticias del camino sinodal alemán, o cuando alguna de las proposiciones del sínodo que tuvo lugar hace un año aquí en la Iglesia Católica, y algunas de las proposiciones solo son propuestas, no las ha asumido el Papa, pero se propusieron en el sínodo por parte de algunas personas que van en contra de la doctrina de la Iglesia. Pidamos que eso no se lleve a cabo, que la Iglesia sea fiel a la voluntad de Cristo, que se deje iluminar por el Espíritu Santo para que sea la jerarquía, que son aquellos que el Señor eligió para llevar a cabo esa misión, los que, iluminados por el Espíritu Santo, decidan qué camino seguir, pero sabiendo que ellos son meros custodios, no son los dueños del mensaje. Papa Benedicto XVI le gustaba decir que la misión de la jerarquía era la misión de aquel que en el Prado, en el Louvre o en algún otro de los museos importantes tiene que conservar la obra de arte que le han entregado. ¿Va a quitar lo que pintó, qué sé yo, Sorolla, para pintar él? Sería un mal custodio. Tendrá que limpiar lo que, debido al paso del tiempo, se ha ido adheriendo donde no debía estar y quitarlo para que la obra vuelva a su lucidez, a su plenitud, a su esplendor. Pues esa es la misión de la jerarquía. No son los dueños, son los custodios. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo ilumine a la jerarquía y a toda la Iglesia para que sea Él el que guíe a la Iglesia y no los intereses humanos. La Iglesia no puede ser o seguir los dictámenes del mundo. Tiene que ser fiel
a su fundador, que es Cristo, que habla por medio del Espíritu Santo. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la jerarquía, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de guiar a la Iglesia por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sientan la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor escuche nuestras súplicas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de cuidar su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu Iglesia te presenta con devoción en la fiesta de San Matías, y por ellas confírmanos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será
entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Candelaria y Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa,
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. No dejes, Señor, de colmar a tu familia con los dones divinos y por intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la luz para tomar parte de la suerte de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.